Herri agintariok, jaun Andreok, egunon, eskerrik asko topaketa honetarako deialdia egiteagatik, bai AIZ zentroari, bai Expansión aldizkariari, eta aldi berean zorionak bere 30 urte hurren honetan. Topaketa profesionala da hau, giza kapitalean, giza ondarean oinarritzen da dudabarik, bikaintasunaren alde lan egiten duten hau bezalako sektorea. Agradezco la organización de este encuentro tanto a AIC como a Expansión, a quien felicito en su 30º aniversario. Publicación, insisto, que como se ha dicho en la introducción, cumple 30 años de información y apoyo constructivo a la economía productiva real. Este es un encuentro profesional. Les damos la bienvenida. No cabe duda de que el capital humano es la base de un sector como la automoción que trabaja por la excelencia. Comienzo por afirmar que Euskadi es territorio de automoción, como se ha dicho en la introducción. La industria de automoción vasca tiene una posición muy competitiva en el mundo. Nos avala nuestra tradición industrial, la capacidad de innovación, el expertise en procesos, la diversificación de mercados, clientes y productos, la integralidad, esto es, presencia en toda la cadena de valor. Euskadi ha sabido generar un ecosistema atractivo para la industria de la automoción. Este es hoy el principal sector del País Vasco en términos de Producto Interior Bruto, presencia internacional, capacidad exportadora y empleo. Contamos, como se ha dicho, con 300 empresas que fabrican componentes. Trabajan aquí 40 empresas multinacionales con capital extranjero y 2 fabricantes, Mercedes-Benz e Irizar. Estas empresas facturan 15.000 millones de euros, suponen el 47% de la industria de componentes del Estado y cuentan con 260 unidades productivas fuera de España. Generan un empleo directo de 76.000 personas en 29 países del mundo. 36.000 de estas personas trabajan en Euskadi. Contamos con presencia industrial en toda la cadena de valor del sector. Aceristas, fabricantes de bienes de equipo, productores de máquina herramienta, matriceros y mecanizadores, también con centros tecnológicos y de investigación, así como empresas de servicios avanzados de consultoría o ingeniería. Aquí se ubican 4 prestigiosas universidades y una red de centros de formación profesional muy vinculados a la industria que desarrollan proyectos de formación dual. Contamos también con el primer clúster de automoción europeo, ACICAE, un ejemplo de buen hacer y trabajo colaborativo. El sector vasco de automoción es uno de los más abiertos, competitivos e innovadores del mundo. La industria vasca de automoción exporta el 90% de su producción y destina el 2,7% de su facturación a investigación y desarrollo. Este centro AIC es el botón de muestra de un sector abierto al mundo que invierte en innovación, un centro de ideas y proyectos que aporta competitividad al sector, tanto en Euskadi como en el ámbito internacional. AIC es un centro pionero y único que aporta valor por medio de la cooperación en áreas tan relevantes como inteligencia competitiva, formación, tecnología, desarrollo industrial o nuevas iniciativas. En sus instalaciones trabajan hoy 30 organizaciones y más de 700 personas. Impulsar la innovación y la digitalización en Euskadi es una prioridad para nuestro Gobierno a través del programa Basque Industry 4.0. En esta misma línea, la automoción es el motor de la fabricación avanzada, uno de los 3 sectores prioritarios de la estrategia de especialización inteligente RIS3. Euskadin sektorearen baliokate osoa dugu. Baita ere unibertsitateak, zentro teknologikoak eta aholkularitzako edo ingenieritzako zerbitzu aurreratuak. Europako lehenengo klasterra ere badugu ACICAE, ondo egitearen adibide bat eta elkarlanerako eremua. Hau sektore irekia eta berritzailea da. AIC adibide bat da, munduari zabali dago eta berrikuntzan inbertitzen du. Ideiak eta proiektuak biltzen dituen zentro bat da hau.
Lehiakortasuna ekartzen dio sektoreari, bai Euskadin, baita nazioarteko mailan ere. Jabetzen gara, industria sektore nuklearra dela hazkunde jasangarria bermatzeko eta enplegu aukera berriak sortzeko. Euskadi es un país industrial. Somos conscientes de que la industria es un sector nuclear para garantizar un crecimiento sostenible y la generación de nuevas oportunidades de empleo. La industria lleva 3 años consecutivos de avance en Euskadi y el pasado año se cerró con un crecimiento del 2,3%. La previsión es que se consolide esta tendencia positiva y se mantenga por encima de la cota del 2%. Esta tarea demanda colaboración y apoyo decidido a la economía productiva real. Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da berriz bultzatzea ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa. 8.600 milioi euroko zuzkiduraz 2020 urteari begira. Herrialde bezala ditugun bi helburu bultzatu behar ditugu. Industria barne produktu gordinaren 25% heltzea eta langabezia tasa 10% baino txikiagoa izatea. Agradezco la organización de este encuentro y la presencia de todas y de todos ustedes compartiendo diagnóstico sobre los desafíos del sector de la automoción. Somos conscientes de las dificultades e incertidumbres de la economía global. Trabajamos codo con el sector para analizar las consecuencias de las nuevas realidades que se puedan generar con el Brexit o el anuncio de políticas proteccionistas en los Estados Unidos. Nuestro objetivo es garantizar un crecimiento sostenible y generar nuevas oportunidades. Para ello es necesaria la contribución de todos, estabilidad institucional, colaboración público-privada y concertación. Esta es la orientación de nuestro Gobierno. Nuestra prioridad es relanzar el programa marco de reactivación económica y empleo que contará con una dotación de 8.600 millones de euros de cara al año 2020. Hemos anunciado la apertura de una nueva oficina económica del Gobierno vasco en Londres, un paso más para reforzar nuestra presencia global y apoyar directamente la internacionalización de la economía vasca. Vamos a incrementar también en un 5% anual los recursos públicos destinados a impulsar proyectos de innovación. Y destaco 2 objetivos de país: alcanzar el 25% del Producto Interior Bruto industrial y reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Con esfuerzo, colaboración y compromiso compartido, estamos en disposición de conseguirlo. Gracias por su presencia y atención. Eskerrik asko eta egun ona izan.